entramos en el texto 17, y aquí es donde yo quiero detenerme en esta oportunidad, estos breves versículos. Miren allí lo que dice el apóstol: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y a sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ahora, quiero que juntos estudiemos los versículos que restan del capítulo 5, pero hacer un énfasis en el texto 17, 18. ¿Sabes? Esto es algo que se enseña muy poco en la iglesia, de hecho no se ha considerado muy a menudo, y es mi deber enseñarlo para que podamos tener un principio claro en cuanto a la ofrenda, en cuanto al sostenimiento de aquellos pastores y misioneros que se dedican al ministerio de la palabra. Ahora, hay cientos de versículos que nos enseñan en cuanto a esto. Ahora, yo quiero marcar contigo cómo traduce, por ejemplo, la NBI este verso 17. Dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Luego la Nueva Traducción Viviente traduce así: bien remunerados, al final del texto, bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Ahora, algunas expresiones. Aquí el apóstol está hablando acerca de el fruto de aquellos que se dedican al ministerio de la palabra, aquellos que están dedicados a tiempo completo y necesitan ser considerados por la iglesia. Mira, yo tengo cientos de anécdotas que podría contar y estaríamos mucho tiempo aquí. He tenido casos donde hemos ido a enseñar la palabra y hermanos han llegado a mí y me han dicho: mire, esto es todo lo que podemos darle. No sonaba en un sentido muy bueno, y a veces uno hubiera preferido que no dijeran nada, ¿no? Otras veces hemos ido a enseñar la palabra de Dios y uno puede ver que vuelve como se fue y tiene que costear por sí mismo los gastos. Bueno, tú me dirás: pero esa es tu llamado. Amén, claro que sí, es mi llamado. Es el llamado de otros consiervos, misioneros que están dedicados al ministerio de la palabra, pastores que están a tiempo completo pastoreando la iglesia. Es el llamado, pero la Biblia manda este principio que ha sido omitido. Es un principio que ha sido pasado por alto, el sostener al pastor, al misionero dedicado a tiempo completo a la obra. Muchos han debatido en cuanto a esto, muchos han dicho: bueno, pero si eso se hace, el pastor va a querer estar en esa posición por querer cobrar un sueldo. Bueno, primero, yo no soy quien para juzgarle. Yo no soy quien para juzgar su llamado. Si es un llamado, yo tengo que respetar ese llamado. No soy quien para condenarle si esa persona quiere estar en el liderazgo por recibir un sustento. No es así. No es mi deber. La Biblia me manda que esto no es así. Ahora, ¿es un principio bíblico? Pues sí, es un principio bíblico que la iglesia debe considerar, la iglesia debe respetar. La iglesia debe respetar. Dios levanta hermanos que visitan otras iglesias llevando la palabra de Dios, alimentando el rebaño, levanta pastores a tiempo completo en su iglesia. La iglesia tiene el deber de sostenerle, de ver por sus necesidades. No lo digo yo, ¿verdad? Es un principio bíblico que muchas veces este pasaje se trata de esquivar, porque decimos: no, pero el contexto de nuestro país y las ofrendas. Bueno, sí, entiendo eso, lo entiendo, pero el principio bíblico es que debo hacerlo. No es una recomendación, es una exigencia que se presenta aquí. Ahora, es muy interesante
Miren aquí, dice, los ancianos, dice el texto 17, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, la palabra que usa aquí para gobernar es quizá muy diferente a las que hemos estudiado en el capítulo 3. En el griego, la expresión usada aquí literalmente se traduce, fíjate en tus notas, guiar, conducir, dirigir o suplir. Es decir, abarca en cierta manera aquellos que están en el pastorado o aquellos que van en la enseñanza, ¿ves? Porque dice aquellos que conducen, aquellos que guían, aún aquellos que suplen a otros con el ministerio de la palabra. Ahora dice aquí, miren, los que gobiernan bien. Ahora, ¿cómo se traduce esta expresión? De forma responsable. Dice, lo que lo hacen de forma responsable, sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, dos palabras rápidamente. Mira, en primer lugar la palabra dignos. Sabes que la expresión es el concepto de estimar más. Ahora, la palabra es interesante en el latín es dignus, de una raíz, dec, que significa merecer más. Dice, aquellos que suplen a otros, que nutren a otros, que pastorean a otros, sean tenidos por merecedores de más. Esa es la idea allí. Pero habla de honor, y sabes que la palabra estimés y literalmente se traduce reconocimiento, ¿ves? Dice aquellos que vienen a nutrirnos, que vienen a enseñarnos, aquellos que nos pastorean cada día, sean tenidos por dignos, por merecedores de un buen reconocimiento. ¿Ves? Por eso la palabra se traduce también como valioso allí. Pero dice aquí algo, mira, mayormente, o en el griego especialmente, también lo traduce el griego por encima de todo. Por encima de todo, los que trabajan, noten aquí, trabajan, dice, en predicar y enseñar. Muchas veces el ministerio de la enseñanza ha sido muy menospreciado. Pero dice aquí aquellos que trabajan. ¿Sabes el término que usa el apóstol aquí? Él usa copiao. Y a mí me llamó siempre la atención estudiar esta palabra y por eso quiero compartirla contigo. Porque la palabra copiao aquí literalmente se traduce como trabajo duro, sentir fatiga hasta querer desmayar. Dice, mayormente aquellos que sienten fatiga, arduamente se esmeran para estudiar, para alimentarse y alimentarnos. Y por eso dice los que trabajan en predicar y enseñar. Y estas dos palabras van juntas. No son diferentes. De hecho, acá usa logos didascalía, es decir, los que comunican y proporcionannos la instrucción. Dice, ellos deben ser tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces han sentido fatiga. Ellos muchas veces han querido desmayar. Muchas veces han querido renunciar. ¿Sabes? Por eso es un tema tan delicado, pero a su vez tan práctico que debiera enseñarse en las iglesias. Mira, conozco otros consiervos misioneros cercanos a mí, que van muchas veces a enseñar y están por días enseñando. Y por así al vuelven sin nada, sin ningún reconocimiento de la iglesia por haber llevado lo espiritual. ¿Ves? Esto no puede ser así, hermanos, amigos, alumnos. No puede ser así. La iglesia debe reconocer a aquellos. Mira, es interesante que el texto 18 dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto es una mención a dos pasajes de la Biblia. En primer lugar, él cita Deuteronomio 25:4 y también cita Lucas 17. Ahora, leamos allí 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 y 10. Rápidamente, mira conmigo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. Dice allí, mira. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Miren allí, versículo 10. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla
con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? La respuesta es de ninguna manera, ¿ves? Si nosotros sembráremos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo espiritual? Pablo en ciertas palabras dice, es lo mínimo que deben hacer. Alguien que siembra en vosotros lo espiritual tiene que recibir lo material de vosotros, ¿ves? Es un principio bíblico, amados alumnos. Mira, nos ocurrió años atrás, el ministerio tiene varios años ya de fundado, el Centro de Formación Teológica, y nos ha ocurrido alumnos que han dicho, bueno, pero ¿por qué se paga una cuota? Si estudiar la Biblia tiene que ser gratis. Por eso debemos tener cuidado, amados alumnos, porque claro, para algunas cosas sí, para otras no. Para lo secular sí, para lo espiritual no. Mira, esto es un tema que nos enseña, como bien digo y repito, y debe ser considerado. Tú debes orar por tu pastor, tú debes orar por aquellos hermanos que les ministran con la palabra, que están dedicados al ministerio de la palabra. En cierta manera uno se siente incómodo porque uno es misionero y está dedicado al ministerio de la palabra, pero uno debe enseñar la escritura, sí. Debes orar por ellos, debe ver sus necesidades, ¿ves? Esto es importante, la iglesia debe atender a esto. Ahora, mira allí, va a decir, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, quiero marcar una cuestión muy importante. Si ves en tus notas en la página 7, allí habla del obrero es digno de su salario. Miren qué interesante, a colación de 1 Corintios 9:10, fíjense Gálatas capítulo 6, otro texto importante, Gálatas capítulo 6, fíjate, versículos 5 al 8. Y vamos a ver y contextualizar este pasaje. Mira, dice allí, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta en qué contexto está el versículo 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Está en contexto del texto 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Después mira allí, versículo 9, no nos cansemos después de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que mayormente hagamos bien a todos y a los de la familia de la fe. ¿Ves? Habla de aquellos que van a enseñar y deben ser bendecidos por los de la familia de la fe. Esto me encanta, porque no es muy común. Hay otros que sí, gloria a Dios por iglesias que son fieles y recompensan la labor del maestro, misionero, pastor invitado a proclamar la palabra. La iglesia tiene que considerar un presupuesto, estimar el presupuesto más alto para ellos, porque esto es un principio bíblico. ¿Ves? Los hermanos tienen que suplir allí a otros. Es importante, gloria a Dios por la familia de la fe y cómo vamos supliendo esto. Pero debemos considerarlo, amados alumnos. Es importante hacerlo. Es importante hacerlo. Mira, una vez me ocurrió, estaba en una conferencia y yo tenía en el púlpito esta computadora que tengo aquí y ofrendas que nos han dado, y estaba yo repasando en medio del intervalo y viene un hermano así con sus manos en los bolsillos, ves, a ver ahí. Yo pensé que venía a platicar conmigo, y entonces me mira y me dice, qué bien que andan los misioneros en Argentina, ¿eh? Bueno, yo lo miré simplemente y le pregunté, ¿por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Y dice, mire, esa computadora que tiene sale cara, ¿no? Y le dije, bueno, hermano, gloria a Dios que la puedo tener, porque Dios se merece lo mejor, no lo mediocre. Ese hermano quedó allí en silencio. ¿Ves? Hay tanta religiosidad en medio nuestro, amados alumnos, tanta religiosidad. Hoy pareciera que
yo sí, el misionero o pastor no. Pareciera que yo trabajo y yo puedo tener un auto 0 kilómetros, el misionero o pastor no. Yo puedo tener un gran televisor, el pastor o misionero no, porque es misionero. Esa mente tan mediocre, tan corta, una vista tan corta, que somos muy expertos en teología, pero en estas cosas no las consideramos, ¿ves? Por eso es interesante allí. Y quiero notar algo del versículo de Gálatas capítulo 6, 5 al 8. ¿Ves? Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe. Y noten allí en las notas, dice compartir o contribuir, comparta. Y ahí dice el apóstol en toda cosa buena. En el griego es agatois, que tiene varios matices la palabra, fructífero, generoso y valioso. Dice, ¿ves? Aquellos que son enseñados en la palabra compartan de todo aquello valioso con el que le instruye. Claro, ¿cuál es el sentido aquí? De todo aquello que cuesta, ¿ves? Aquellos que debemos dar. Eso debemos darle a todos aquellos que nos instruyen en la palabra. Por eso era hacer como un paréntesis aquí y considerar estos aspectos que por allí no se tratan comúnmente y deben ser considerados en nuestras iglesias y mayormente en nuestras vidas, ¿no? Esto es muy, muy importante. Pero el apóstol no solo habla de ello, sino que luego va a decir contra un anciano no admitas acusación sino con testigos. Luego el versículo 20 dice a los que persisten en pecar reprenderlos delante de todos para que los demás también temas. Versículo 21, te encarezco delante de Dios que guardes estas cosas, pero miren el 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, aquí de acuerdo al contexto, pareciera que Pablo sigue hablando de aquellos que han pecado, ¿sí? Y aquellos que han sido puestos reprendidos delante de todos para que teman. Ahora, lo cierto que aquí, cuando el Pablo usa no impongas con ligereza las manos, mira, dicen las notas, aunque a menudo se entiende correctamente como no ordenar o no encomendar precipitadamente para el ministerio, bien podría referirse también a recibir demasiado pronto a un creyente que se ha apartado del mundo, pero se arrepiente y desea volver a la comunión plena. Aquí se emplea, para la palabra impongas, la palabra epititemai, que literalmente significa poner sobre, y también se traduce como añadir, ¿ves? Es muy interesante. De hecho, tiene las dos connotaciones, encomendar o recibir. Podría entonces aplicarse este sentido aquí, ¿ves? No solo el hecho de encomendar precipitadamente a alguien a la obra, sino de recibir apresuradamente a alguien otra vez a la comunión, porque por allí esa persona todavía no fue restaurada. Por allí hubo remordimiento, no arrepentimiento, por allí necesita un proceso. ¿Ves? Y esto va a traer conflictos en la iglesia. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, para un poco, no te apresures. Mira la vida del hermano. Fíjate si realmente los frutos muestran un verdadero arrepentimiento, que ha sido restaurado. No lo hagas precipitadamente. ¿Ves? Ese es el mensaje aquí del apóstol Pablo. Por eso él dice con ligereza y usa la palabra apresuradamente o muy pronto. Y luego dice, ni participes en pecados ajenos. ¿Sabes que la palabra participar me llama la atención? Aquí es koinoneo. Y la palabra koinoneo verás tú allí que es tener una parte, compartir. Mira, la referencia es que al pecado siempre hay que confrontarlo, nunca compartirlo. Siempre hay que confrontarlo. Cuando tú estés con alguien que está pecando con su boca, no compartas con él, confróntalo a él. Cuando estás con alguien que está murmurando de la iglesia, no compartas su murmuración con él, confróntalo a él. Todos necesitamos esto, ¿ves? No participes de pecados ajenos. Ahora, me encanta porque aquí Pablo habla de ajenos y él usa alotrios. En el griego significa de otro, de otro. No participes, no compartas el pecado de otros. Por eso dice Pablo, consérvate
puro. Sabes que la palabra consérvate ahí es continuar, continuar puro, limpio. Aunque la palabra hagnos, aquí puro, tenía que ver con alguien limpio en el matrimonio, literalmente, ese es el concepto aquí, ¿ves? Dice consérvate puro. Puro, pureza de mente, pureza de labios, pureza de corazón, pureza de acciones. Dice el verso 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Te das cuenta que Timoteo tenía un orden muy estricto con su cuerpo? Tomaba solamente agua, ¿ves? No tomaba otra cosa. Dice aquí, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus frecuentes enfermedades. Era muy propenso Timoteo a enfermarse. Mira, las palabras implican que Timoteo era o practicaba muy desmedidamente la abstención del vino y no consumía alcohol. Y entonces Pablo le aconseja que tome por los problemas de salud que él tenía. Luego dice el verso 24, mira, los pecados de algunos hombres, ya para terminar, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más a los otros se les descubren después. Cuando el apóstol dice se hacen patentes, aquí es interesante que en el griego él usa bastante obvios. Los pecados de algunos hombres son bastante obvios, Ellos creen que no son obvios, dice, pero son bastante obvios, dice. Y el verso 25, mire, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, y ahí usa crupto, no pueden permanecer encubiertas. Ahora, todo esto que vimos, todo esto que el apóstol nos enseñó, es realmente muy profundo. Todo esto que el apóstol nos enseña aquí, realmente tiene que considerarse, porque ¿sabes? Por allí en nuestra vida hay muchas cosas que ordenar. Nos damos cuenta que hay tantas áreas que ordenar, no solo en la iglesia, sino en nuestra propia vida personal. Hay que ordenar el cuidado de nuestro cuerpo. Hay que cuidar nuestro cuerpo, amado alumno. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Hay que cuidar nuestro tiempo de preparación. Estás preparándote, cuida este tiempo. Pon el corazón en él, no lo descuides, no lo tomes a la ligera. Pon todo tu corazón allí. Sabemos que también tienes paralelamente otras exigencias, pero este tiempo es una reliquia, es muy importante para ti lo que estás haciendo. Estás preparándote, pon el corazón allí, disciplínate. Eso habla de ti. ¿Viste? Cuando alguien dice, no, es que no puedo leer, no me puedo disciplinar, no me puedo sentar. Bueno, eso muestra realmente que no es prioridad, que no hay prioridades. Va a hablar de ti, vas a hacer un testimonio aún para tu familia, que vean tu disciplina, tu buen orden, que vean tu responsabilidad, tu excelencia cuando estás estudiando la palabra a través de distancia. Ellos van a ver que eres un hombre, una mujer ordenado, ordenada, que tiene ahí una planificación semanal, mensual. ¿Ves? Esto es parte de lo que Dios hace en la vida. Debemos considerarlo, no solo para nuestras iglesias, sino para nuestras vidas, ¿ves? Y que realmente cuidemos de contaminar a otros, corromper a otros. Todo lo que hemos visto allí, yo deseo que haya sido bueno para tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estar juntos. Gracias, Padre, por esta clase. Rogamos que el corazón se encienda, que la pasión por Cristo nos induzca a vivir vidas realmente dedicadas a ti. Gracias por mis alumnos, este tiempo de preparación, que consideremos todos los principios que hemos estudiado. Para eso nos estamos preparando, Dios. Venimos quizá para romper la estructura en la cual creíamos y poder estudiar lo que debemos estudiar y comprender de la palabra. Oramos agradecidos y confiados en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.